Bien, la vida te lleva a lo largo de su derrotero a conocer gente y he conocido una persona joven que a lo largo de su trayectoria fue creciendo más y más por su carisma, por su voluntad, por su forma de trabajar. Él es rabino, también tiene carreras universitarias, se destacó mucho acá en Israel y a partir de ahí salió al mundo y hoy está en Estados Unidos, en California, más precisamente en una ciudad que él nos va a contar ahora. Y para mí es un gusto y es un placer recibir a alguien que he conocido de tan chico y hoy verlo tan grande. Nico Sokolowski. Hola, Nico. Hola Marcos. Primero que nada tengo Eh, que agradecer. Dijiste, Porque dijiste que soy joven. Tengo la barba llena de canas y también el mechón blanco en el medio eso del no tiene pelo. nada que ver, nada que ver. Tenés hijos jóvenes, tenés hijos chicos, te mantenés joven, aparte sos joven. Este, calculá que yo soy mucho más grande que vos, digamos, vamos a decirlo de esta manera. Ya tengo un hijo de casi 30, así que está bien. Está bien, Pero está más bien. allá de eso, yo creo que vos tenés un carisma muy especial, siempre lo tuviste a lo largo de toda tu vida. Yo lo vi, tuve la suerte de verlo en vivo. El atractivo que vos tenés para la juventud es porque tenés adentro esa juventud, esa fuerza, ese carisma. Cantás, tocás, ya sos músico, sos rabino, pero con un sentimiento. No sos una persona que pasa inadvertida en ningún lado que hayas estado. Y para mí es un placer enorme que estés hoy aquí en Radio Nadaría, un lugar que ha sido en algún momento Nadaría parte de tu vida, ¿no? Absolutamente. Pues muchas Esta. gracias. Muchas gracias por la invitación y gracias por la introducción tan generosa y tan afectuosa. No, al Eh, contrario. Sabes, te quiero mucho. Bueno, vamos a contarle al que no tuvo la suerte hasta ahora de conocerte, para que tenga la suerte de conocerte. Contá un poquito tu desarrollo, cómo fue que llegaste, cuándo llegaste a Israel, cómo se fue desarrollando tu vida y cómo llegaste allí, donde estás hoy. ok. So, yo salía, creo que el mismo año que vos, ¿no? El 2001. 2002, 2001, 2002, sí. 2001, Bueno, 2002. Yo en realidad llegué a Israel el 31 de diciembre a las 10:30 de la noche. ok, Eh, ok, y creo que era el 2001. Pero, claro. eh, y después, bueno, llegué, fui el último de mi familia en llegar. Mis papás Ah, vivían en ese momento en Kiryat Bialik, después se mudaron a Naría y de allí es que nosotros nos conocemos y mis hermanas estaban estudiando ya en distintas instituciones y yo hice lo que se llama el sendero, el maslul, muy común para muchos de los que hicimos salida a esa edad y fuimos primero yo fui al Ulpan Kibbutz, estudié 6 meses en el norte de Israel hebreo y de allí hice la preparatoria en la Universidad de Haifa, lo que se llama la Mejinat Olim, la preparatoria para nuevos inmigrantes. Y después estudié mi BA, mi título de grado en Dirección Educativa y Filosofía Judía. wow. Eh, y después también hice mi máster también en Filosofía Judía. Y la otra cosa que pasa durante el tiempo que termino el kibutz y empiezo a estudiar ya en el Ulpan Kids, en el estudio de verano de Sí. la Universidad de Haifa, es que empecé a trabajar con la juventud de la comunidad reformista en Naría, un montón de chicos que venían de países hispanoparlantes, particularmente de Argentina, y allí es donde nos encontramos y mis padres eventualmente se mudaron a Naría por lo linda que era la comunidad. Mi papá vive en Naría hasta el día de hoy. Y bueno, yo después hice mi máster de estudios de no en posgrado, de máster, MA se dice, en
la Universidad de Haifa, también en filosofía judía, y tuve la oportunidad de hacer mis estudios rabínicos en el Hebrew Union College, HUC. Parece, el nombre es en inglés, pero la institución en la que yo estudié está en Jerusalén. En Jerusalén. Aunque el último año de mis estudios lo hice en New York. Y de allí, cuando nos fuimos a estudiar a New York, nos fuimos con, siempre cuento, nos fuimos con 4 valijas, un, un bebé de 2 años, una bebé de 2 semanas y un perro gigante. Y Sancho, eh, claro. Anchos, claro, para hacer mi último año de estudios. Y la, la, la pasamos espectacular, nos reconectamos también. Yo me reconecté con la idea de ser un judío en la diáspora, que durante los años que estuve tan conectado con mi vida como israelí, de alguna manera no lo tuve muy presente y fue una reconexión importante y muy significativa para mí. Y cuando terminé el año de estudios, o cuando estábamos a punto de terminar, yo le dije a mi esposa, mira, en cualquier lugar del mundo donde encuentres un trabajo, nosotros te vamos a seguir a vos porque vos dejaste tu trabajo. Yo estaba en una startup en el norte de Israel, le estaba yendo muy bien, y dejó su trabajo para poder Para que vos te recibas. facilitar exacto, mi año de estudios con pensadores muy especiales que no teníamos en Israel, que yo quería conocer en Estados Unidos. Y no empezó a entrevistarse, mi esposa empezó a entrevistarse, y vinimos a California. Vinimos acá a California, a esta zona en la que vivo hoy, para que tenga algunas conversaciones, y recibió una oferta que fue muy, muy interesante eh, cuando estábamos en California, pero la oferta era en Singapur. Así que Vos nos prometiste miramos, seguir, vos prometiste seguirla donde vaya. fuimos a Israel a recibir mi ordenación rabínica, y fast forward, para adelante, 2 meses después, estábamos llegando a Singapur otra vez, con 2 hijos, ahora con un par de valijas más. Ya, a Singapur ya mandamos un container. Ah, eh, bueno. Desarmamos el departamento que teníamos en New York, y con el mismo perro, que esta vez lo tuvimos que tener en cuarentena en la frontera con Malasia. Singapur tiene un lugar para cuarentena de los animales que llegan al país, Ah, y lo bueno. fuimos a visitar todos los días y vivió con nosotros todo el tiempo que estuvimos en Singapur. Y eventualmente, después de Singapur, mi esposa me dijo lo mismo, ahora vamos con vos. Y yo empecé a ver y a explorar posiciones rabínicas, y, y terminé trabajando en lo que se llama Orange County, en California, que es hacia el sur de Los Ángeles, no sé, 35 minutos, donde estábamos nosotros, la ciudad de Fullerton, y dedicando 7 años al trabajo comunitario en Fullerton, y después los últimos 3 años también trabajo como rabino comunitario en la ciudad de Los Gatos, que es en el norte de California, lo que se llama Silicon Valley, en hebreo se dice Emek a Silicon, tanto las Sí, empresas. es, digamos, la meca del high-tech, ¿no? De alguna Sí, manera. pues es lindo, o sea, tiene esa cosa muy especial de la gente con la que te encontrás y la gente con la que conversás. Muchas veces tiene conexiones con lugares que uno escucha sobre ellos en las películas. Mira, mis hijos van a la escuela acá, una escuela judía, y a unas cuadras de la escuela está la sede central de Netflix. Netflix tiene hoy estudios más grandes en Los Ángeles, pero Netflix, lo que se llama el Las headquarters, oficinas de Central. las primeras, y son grandes, y un hermoso campus, es acá en Los Gatos. Y Apple está acá en Cupertino. Distintas ciudades tienen distintas compañías. Google está en Mountain View también, 15 minutos para el otro lado. Es interesante, pero también Y eso hace que también la ciudadanía, la gente con la que convivís,
tenga, digamos, otro nivel, otra preocupación, otra formación, ¿no? O sea, te encontrás con vecinos que tienen quizás, no sé, otras inquietudes. A veces, A veces, ok. a veces. Bueno, vamos a Ah, aclarar, Los Gatos es la ciudad. Hay una ciudad en Estados Unidos que se llama Los Gatos, porque por la duda que no pero haya vos sabés ningún... que en inglés no se dice, no se dice los The Cats, gatos, The no, Cats. no, se llaman los gatos, se llaman los gatos, la ciudad Ah, se llama los ah, gatos, y la gente tiene acá, es muy común que la gente tenga alguna estatua de algún gato, el símbolo de la escuela de secundaria es como si fuese un león, y tiene no sé, un gato grande, y tiene una estatua de un gato gigante en la entrada de la escuela, y se llaman los gatos. Pero los gatos, la T acá en Estados Unidos no se pronuncia como T, se pronuncia casi como una D, entonces se llama los gatos. ok, ok. Bueno, Gatos. ok. Que para mí me suena como medio raro. Y allí estuviste en la comunidad reformista, digamos, de local. Sí, por 3 años serví a la comunidad acá. Ok, ¿y cómo viviste, cómo sentiste diferencias en, bueno, Singapur obviamente que sí, pero vos habías dirigido acá comunidad, tenías acá contacto con las comunidades, creaste incluso una comunidad acá cerca de Haifa, Shuna, ¿no? ¿Te Sí, acordás? La Junia, sí. la Junia, claro. Y después de eso, vas a encontrarte con un público americano, otro idioma que vos dominás perfectamente, el inglés, pero otra forma de ver la vida, ¿no? Hay las diferencias culturales y las perspectivas siempre existen, incluso entre diferentes estados en los Estados Unidos. Ajá, Cuando vos estás en interacción con gente de New York, no es lo mismo que estar en interacción con gente en California. Tienen diferentes claro. características. Eh, la, la, las conversaciones en California, para mí como israelí y argentino, son menos directas, por ejemplo. Ajá, Eh, ok. son menos directas, son más, son muy amigables. California es un estado, y la gente de California por lo general es muy amigable, pero la comunicación no es siempre tan directa. Bueno, los israelíes a nosotros nos gusta decir lo que pensamos sin Sí, sí, sin disfrazarlo filtro, demasiado. sin filtro. Y la forma de comunicarse acá es distinta. Y en New York también, New York, por ejemplo, es un poco más directa y por lo general más formal. California es más indirecta y más informal. En California, los rabinos en New York se visten todos de traje todos los días. Yo iba a trabajar en jeans. Eh, Ah, ok. es- la diferencia entre la... Está bien, acá los rabinos no todos van en jeans, pero yo creo que yo tenía permiso especial por ser israelí argentino de Este, ponerme camisa y vos jeans, dijiste, pero yo vengo pensando que California se orienta. Para mí California se no, orienta. no, puedes ser más informal, y es Ok, parte de la cultura también relacionado con lo que estábamos hablando antes, las empresas de high-tech. La vestimenta es más informal. Cuando vos ves el mundo financiero en Estados Unidos, está todo el mundo vestido de traje, claro. eh, y así también se visten los rabinos en esa zona. Y acá, no sé, mis cuñados, por ejemplo, que también trabajan en California y en empresas, justo mis dos cuñados trabajan en Google, Ujú, eh, y ellos van de jeans y remera, claro. t-shirt con dibujos y zapatillas. Bueno, Y, digamos, tenemos la imagen en algunos casos, algunos habremos visto esas imágenes de esos edificios de Google o de Apple que tienen para sus empleados todo, absolutamente todo, sí. hasta para dormir la siesta. Bueno, hay se entiende, digamos, un poquito más. Pero la pregunta es, ¿te fue difícil adaptarte a esa mentalidad? Mirá, es una pregunta muy interesante, porque
para que te sea difícil, tenés que saber que te estás adaptando. Y la Ah, mayoría del tiempo, cuando te estás adaptando a una cultura, en pasa. realidad te vas chocando con las paredes. Eh, Eh, te, te pasan claro. cosas que no siempre las entendés. Y en algún momento después las procesás, las analizás y de repente las incorporás. Un rabino es un agente cultural. Entonces tenés que tener la capacidad de ciertas cosas, saberlas de antemano o entenderlas de antemano. Cuando sos un rabino, yo siempre digo, soy eh, nacido en Argentina, en inglés se dice así, like Argentinian born Israeli American rabbi. ¿Sí? Ok. Israelí Nací en americano, Argentina y un rabino en Israel Argentina. americano. Claro. Aunque mi identidad rabínica tiene también mucho que ver con la Argentina y con rabinos que de alguna manera me inspiraron Que te cuando crecí en formaron, claro, Argentina. por supuesto, por supuesto. Eh, Claro, yo digo, encontraba que eso que llamamos choque cultural, en realidad lo que pasa es que uno tiene una forma de pensar y hay un común denominador, códigos sociales, que son diferentes. Entonces, no sé, desde cualquier estupidez, de dejar la tacita acá y que te miren todos y dicen, no, la tacita no se deja. Bueno, pero vos no sabías, qué sé yo, vos te da lo mismo, dejé la tacita acá, no pasó nada. Sí pasó, no tiene que estar ahí. Viste, bueno, ese tipo de cosas que uno por ahí no le son tan terribles, pero para otros sí, y viceversa, ¿no? Bueno, una vez Eso que es la estás... servilleta acá, ¿eh? Ah, sí. Y la servilleta, de la Argentina, en ciertos restaurantes más italianos, tenías que Sí, ver claro, acá para no la mancharte. servilleta se pone sobre ¿cómo La se dice? En falda, el lap, la la falda, falda, gracias. en la Se falda. pone en la falda. Y es así, es así. Ok. Lo estoy Bueno, está intentando bien. incorporar todavía. Está bien. Una vez que estás ahí, ¿alcanzaste a ver vos cambios en el entorno, en la comunidad judía, en la forma de vivir el judaísmo, en función un poco a lo que pasaba en Israel? Digamos, porque el crecimiento de este sentimiento anti-israelí o antisemitismo, si querés llamarlo también de alguna manera, que surgió más a flor de piel a partir del 7 de octubre. A nosotros nos asombró desde que en América pase eso. Pero quizás allá no, quizás allá era así antes, se percibía antes, o quizás la gente no se dio, lo vivía como algo normal, lo vive como algo normal. Es una excelente pregunta, porque yo creo que la mentalidad del judío americano, quizás decir que cambió es como si fuese es un statement demasiado fuerte, eh, pero, pero, pero ciertamente se afectó. Eh, durante, y muy interesante también, durante estos últimos años, varias veces amigos muy queridos y gente muy querida de Israel se comunicó conmigo y me preguntaron, ¿cómo estás vos? ¿Cómo están las cosas para vos? Viendo el Claro, antisemitismo claro, en la televisión israelí y pensando que nosotros estamos en la peor situación posible y en realidad no. Israel está en guerra en todas sus fronteras y vos te estás preocupado por mí. Eh, hay, pero, pero hay algo en cómo el judaísmo americano es percibido desde afuera y también adentro que cambió. Mira, el 7 de octubre fue entendido por muchos judíos americanos, y esto es algo que yo también siento, no solo como algo que le pasó a los judíos en Israel o al Estado judío. El 7 de octubre nos pasó a todos y nos afectó de maneras distintas. Y tuvimos eh, eh, distintos reacciones. niveles de proximidad, de cercanía. Ok. Si estabas en el sur de Israel, si estabas en Israel en general, si sos judío israelí viviendo en la diáspora, si sos judío
si sos amigo de judíos, todos los que están de alguna manera conectados con el pueblo judío, padecieron de distintas maneras el 7 de octubre. ¿Por qué? Porque es el peor pogrom que le pasó a nuestro pueblo en la historia moderna. Y nos pegó a todos. Así es, después del holocausto, exactamente. Entonces, la experiencia... Hay dos cosas que pasan. Una es que hay un sentimiento, por un lado, de dolor, de duelo, de miedo, que se convierten en muy presentes. Y por otro lado, como si fuese un awakening, la gente se despierta a conectarse Despertar. con despertar, gracias. No siempre tengo las palabras en español así. No, está bien, está todo bien. Está todo bien. Es un despertar de la identidad judía y de la conexión con el judaísmo. Y esto pasa y es significativo. Y una cosa más que pasa es que lo que el judaísmo liberal, el judaísmo liberal es en su mayoría de centro izquierdo o de izquierda acá en los Estados Unidos. Estamos hablando sobre millones de personas. La comunidad judía en Estados Unidos es algo así como 6 millones de personas. El judaísmo liberal, la referencia es conservadores y reformistas, digamos. Sí, y no solamente, porque también acá están los bueno, los derivados. Sí. Hay secularidad y hay también Sí. la ortodoxia moderna, de repente tiene sectores que son más liberales, más del centro a la izquierda. Por supuesto, cuando estamos hablando de judaísmo liberal, estamos por lo general hablando de una afiliación religiosa, pero a nivel político el judaísmo liberal es más extensivo que las afiliaciones religiosas. ¿Se entiende lo que digo? Sí. En la práctica sería más afín al Partido Demócrata, si se quiere. Sí. Hay también un grupo muy significativo de judíos que están conectados con el Partido Republicano, pero la mayoría demócratas. Y lo que pasa es que muchos de estos miembros de la comunidad son activistas políticos y una de las primeras cosas que pasan es que estos activistas políticos no ven a sus aliados y sus socios durante años en distintas campañas políticas despertarse y denunciar lo que le acaba de pasar al pueblo judío. Ok. Es un sentimiento muy, muy importante, muy significativo de traición. O sea, me traicionaste. Acaban de masacrarnos. A masacrarnos. El Estado de Israel por ser judíos o por estar asociados con el pueblo judío, y vos acá no tenés nada para decir. Y no solamente eso, en el momento que Israel toma varios días y después responde, de repente todos tienen algo para decir. O sea que es una crisis muy importante ahí. Es un silencio cómplice también, porque no es un silencio pasivo, es un silencio que se escucha, digamos. Absolutamente. Y en las redes sociales veías que había posts que decían, si tenés un amigo judío, decile que te preocupa, decile que te importa. Hubo mucha campaña con eso, porque hubo mucho silencio, el silencio fue real. Eso es una cosa. La otra cosa que pasa es que en el momento que Israel empieza a atacar pues podemos llamarlo ataque o defensa, quizás son las dos, y a trabajar en la recuperación de nuestros captivos, etcétera. Entonces sí, las identidades políticas, exactamente como pasó en Israel, empezaron a tener distintos roles en términos de lo que distintos grupos querían que sea de alguna manera el desarrollo de lo que estaba pasando. Pero eso es otra cosa. La otra cosa que pasa es lo que vemos en los campuses universitarios, que
Sí, están estas manifestaciones, no solamente en contra de la guerra, pero jamás. Y lo que sí pero sabemos hoy es jamás. que, absolutamente, no todos, pero una porción muy significativa. Y lo que sabemos hoy es que esas manifestaciones fueron de alguna manera financiadas por Irán y Hamas. Y que los grupos que estaban detrás de estas organizaciones tenían lazos con el terrorismo y por supuesto se conectan de manera muy, muy fácil con la idea del opresor y el oprimido en este mes de Nisan que acabamos de empezar, el mes de nuestra libertad, el mes en el que recordamos la salida de la opresión hacia la libertad para el pueblo judío, el éxodo. Eso es exactamente lo que activa a la izquierda y a la juventud en Estados Unidos, es decir, acá hay un opresor y hay un oprimido y de alguna manera distorsiona lo que es, en mi opinión, la realidad de lo que estaba pasando en ese momento en Gaza y en Israel. Ahora, pero Bueno, acá hay un solo agregado, una sola consulta. Es verdad, la plata viene, digamos, de Qatar, viene de, jamás no importa, la plata viene a esos grupos, pero tienen que encontrar un caldo para prender, porque puede tener mucha plata, hacer grandes producciones, encuentros, qué sé yo, pero si la gente no prende a eso, no le interesa, la idea. ¿qué habrá pasado se hizo masivo, digamos? Primero que nada, la idea. La idea de que hay un opresor y hay un oprimido Ok, y de que injusticia. para estilo. Hay una injusticia. Y vos sabés que yo creo que hay una conexión entre, no es siempre la situación, pero muy, muy a menudo, entre lo que se llama la falsa nobleza, la idea de que vos estás haciendo algo porque es noble, pero en realidad Claro, no tenés demasiado contenido detrás de lo que estás haciendo. Se ve noble, se siente noble y bueno, es una buena idea participar. Y hay buenos y malos. Qué lindo que es poder decir que hay buenos y vos sos parte de los buenos y hay malos y los malos claro. es el otro. Y en ese momento la idea de quién es el otro es muy simple. Es el Estado de Israel, Claro. que es el malo. Pero quién Creo es que el nunca bueno tampoco se cuestiona. acabo de O decir. sea, ¿quién es el El bueno bueno? no, el oprimido. Jamás, digamos, jamás un movimiento terrorista, fundamentalista, etc. El bueno No es el hay cuestión. oprimido. Claro, El ok. bueno es el oprimido, no hay No importa en preguntas. qué condición, claro, claro. ¿Y quién es el oprimido? El que vos decidiste que es el oprimido. Ahora, Exacto. te cuento dos cosas más que yo creo que son interesantes en el contexto del antisemitismo en los Estados Unidos. Primero Sí, es que el antisemitismo, vos podés decir que esto, ahora a los antisemitas les encanta decir, aprendieron que pueden hacer la diferenciación entre antisemitismo, antisionismo y estar en contra del gobierno. Pero la mayoría de las veces, hay situaciones y hay que saber entenderlo eso. Muchas veces nosotros somos criticados por gente que tiene una exposición muy fuerte al gobierno del Estado de Israel. ujú, Yo no soy un fan del gobierno para nada, o sea, si me preguntas a mí. ok. Y eso no los convierte en antisemitas. Eh, No, no, Número bueno, uno. acá mismo en Israel hay gente que no está con el gobierno. Sí, está ok. Esto es número uno. Número dos, eh, hay, eh, hay también gente que se define como antisionista, y esa, que a mí me cuesta mucho con eso, pero puede ser legítimo y también no necesariamente ser antisemita. Y es una distinción que uno tiene que poder hacer en judíos. Y no te estoy hablando de las organizaciones judías, una que se llama, por ejemplo, Jewish Voices for Peace, que en mi opinión son antisemitas. Sí. Te estoy hablando de judíos que se sienten muy identificados. Son culpógenos, que se sienten con culpa de ser judíos. No, no sé, yo no sé si lo caracterizaría de esa manera. Eh, Puede ser, es una posibilidad. Eh, pero judíos que no creen Ujú. que
el Estado de Israel sea necesario para su identidad judía o esté conectado de ninguna manera Ok. con su identidad judía. No creen que sea una necesidad para el pueblo judío. Ahora, yo no puedo estar más en desacuerdo con esa posición, pero no es una posición antisemita. Yo creo que es Claro. una posición que, voy a hacerlo, de a juzgarlo de la peor manera posible. Yo creo que es una posición de Claro. privilegio desconectado de nuestra historia. O sea, porque Bueno, sí, es lo que le queda cómodo a ellos, digamos. Esa es la realidad. eh, No sí, hacerse cargo. yo para practicar mi judaísmo y para ser judío y leer la Torá, y la Torá sí habla de la tierra prometida, pero es una idea. Sí. Bueno, a mí personalmente me cuesta muchísimo con eso, muchísimo, y estoy profundamente en desacuerdo, pero eso no es antisemitismo. Claro. Entonces, el antisionismo no es siempre antisemitismo. No. Ahora, cuando vos presentás, como judío o no judío, tu antisionismo y la única cosa que te importa en el mundo, de toda la tragedia que pasa, de todas las cosas que son incorrectas en este mundo, lo único que puedes ver es lo que está pasando en el Estado de Israel. Y lo único que vas a acusar es al Estado de Israel. Bueno, esa tendencia a ocuparte El solamente, olor, claro. eso es antisemitismo ya. Ahora, te cuento una cosa más que creo que es Cuatro importante. patas, cola y de cuero es una vaca. Bueno, como el famoso discurso de Netanyahu en la UN, en las Naciones Unidas, que si se ve como un pato, si se suena como un pato, es un pato. Eh, Claro. Mira, hay dos cosas más que yo creo que son fundamentales para entender la imagen de antisemitismo en los Estados Unidos hoy. Una es lo que le pasó a la izquierda y este sentimiento de traición, y después lo que se desarrolló en los campuses universitarios y demás. La otra, que tiene que ver con si fuese el background, El fondo, el el trasfondo. fondo de esto y la historia de esto, es que los judíos en Estados Unidos por muchos, muchos años, más allá de que el antisemitismo haya existido, no lo quisimos aceptar, no quisimos reconocerlo como tal. Ahora, hay pruebas de antisemitismo en los Estados Unidos. Hay un libro que se llama A la gente le gustan los judíos muertos, que lo escribió una profesora, se llama Dara Horn. Wow. People love dead Jews. La gente le gusta los Sí. judíos muertos. Y Dara cuenta en ese libro, por ejemplo, que muchos de los apellidos que muchas familias judías contaron que se lo cambiaron cuando llegaron e inmigraron. Mi familia también tiene esa historia en Argentina. Éramos Levinger en el lado de mi mamá, y de repente nos llamaron Lenard. Y la historia que nosotros sabíamos, lo que yo sé de mi familia es que, bueno, alguien estaba anotando en el registro de inmigraciones, Sí, sí, nos dejó, pasó a muchos. A muchos eh, cambiaron los apellidos, sí. bueno, lo que se le cambió el que estaba anotando porque no entendió. Esa es la historia. Sí, sí, eso es con lo que todos dicen. Bueno, Dara Horn prueba que en Estados Unidos muchísimo de lo que dijeron, que el apellido se lo cambiaron cuando llegaron los agentes de inmigración, en realidad es mentira. Ah, Y ok. fueron, y hay registros de que estas familias judías fueron más tarde y fueron a cortes a cambiar sus apellidos. Incluso el argumento que dijeron en la corte, o sea, la mayoría de estas familias fue que el apellido era no suficientemente americano y era difícil de pronunciar. Ahora, es como si fuese un chiste, porque los americanos pronuncian cualquier cosa y los apellidos judíos que vinieron de Alemania no son difíciles de pronunciar Tal cual. para un americano. Entonces, lo que estaba pasando era que el antisemitismo existía, pero el judío que salió de Europa o que se escapó de un país en África porque estaba perseguido, en esos años nunca quiso admitir que el antisemitismo también existía en los Estados Unidos.
No solamente eso. Los judíos no estaban aceptados en los clubs, ¿cómo se dice? Los clubes, ¿no? Sí, sí, los clubes Importantes. de la No élite. podías, no podías ir al country club acá como judío. Por eso se crearon las JCC, los Jewish Community Centers, los centros comunitarios judíos en los Estados Unidos, para poder dar un lugar y un gimnasio una alberca, como se dice, pileta, a los judíos que no tenían dónde ir. El antisemitismo existió. Ahora, pues siempre fue reconocido también, de alguna manera, negado, pero siempre estuvo ahí. Para los millennials, y esto está, la rabina Diana Fresco también escribió un libro que se llama Tenemos que hablar de antisemitismo. We got to talk about antisemitism. Y ella dice que a los millennials no les gusta hablar de antisemitismo para nada. Y que los millennials, como si fuese mi generación, Sí, eh, sí. lo niegan lo más que pueden. Y te termino, ahora vamos, te pongo una imagen más, que Ok. es Charlottesville, en la presidencia pasada de Donald Trump. Cuando la gente marchó, los, eh, los neonazis Sí. marcharon en las calles de Charlottesville, lo que estaban gritando era Jews will not replace us. Los judíos no nos van a reemplazar. Y que expresa, hay una teoría en los Estados Unidos y quizás yo creo que también existe en Europa, que se llama la teoría del reemplazamiento, que dice, que dice que la población americana cristiana blanca está siendo reemplazada por inmigrantes y otras fuerzas. ¿Quién es la imagen o una de las imágenes más centrales de eso? Los judíos. Ahora, este muchacho periodista Tucker Carlson, él es uno de los ejemplares más emblemáticos de la expresión de la teoría del reemplazamiento. Y la derecha americana tiene dos cosas hoy, la derecha extremista americana, ¿ok? Tiene Sí. dos cosas hoy que está diciendo. Una es, no, nosotros, eh, nosotros creemos en el Estado de Israel y todos los judíos que hay acá se tienen que ir a vivir allá. Esa es una. No antes, y porque aparte, y el mensaje antisemita de, por ejemplo, de Tucker Carlson y Candace Owens, que son influencers americanos, hoy periodistas, no son periodistas, son publicistas. Eh, Ujú. es que los judíos tenemos lo que se llama la doble lealtad. Somos leales primero que nada al Estado de Israel. Ahora, ¿qué es eso? Bueno, eso es Dreyfus. Eso es lo que Claro. empezó el sionismo, es la acusación de la doble lealtad. Y te tiro la otra cosa respecto a la derecha americana, que es, y esto es lo más fuerte hoy, es que Netanyahu y el gobierno israelí y nuestras instituciones de inteligencia y seguridad, de alguna manera están manipulando al gobierno americano. ¿Ellos creen que Israel maneja al gobierno americano? Lo creen, lo sostienen, lo promulgan, es más. Convencidos. Sí, y mira, hay una variedad de teorías de por qué están de alguna manera diciendo estas cosas. Algunos puede ser porque están ideológicamente convencidos o porque de alguna manera piensan o sienten que en realidad Estados Unidos no tiene ninguna conexión o interés en atacar Irán. Otros quizás están subvencionados por Qatar. Pero es más, mira, no sé si escuchaste alguna vez hablar de Charlie Kirk. Charlie Kirk No. era un joven activista político que fue asesinado acá en los Estados Unidos hace unos meses atrás. Tenía conversaciones públicas con estudiantes, iba Ah, a sí, sí, perdón, sí, sí, claro, sí, sí. bueno, la, un-
estos grupos sostienen que incluso el asesinato de Charlie Kirk fue de alguna manera organizado por el Mossad. Y, Marcos, yo hace unas semanas atrás escribí algo sobre antisemitismo en mi Facebook y tuve, nunca me pasó, bueno, en el pasado con alguna guerra me pasó que tuve muchísimas respuestas, pero esta vez tuve miles, miles de respuestas y más de la mitad antisemitas. O sea, puedes ir, los que están acá pueden seguirme en Facebook. No posteo mucho, pero si mirás mi último post, vas a ver. Una cosa increíble. Eh, Hubo acá un ataque antisemita. Increíble que te sigan tantos antisemitas. Soy muy popular entre los antisemitas. En el pasado también, es más, Lo que hace el algoritmo, ¿no? cuando estaba en Singapur, posteé muchas veces sobre la guerra. Uno de los Sbabim, uno de las vueltas que tuvimos con Gaza. Y también me atacaron. Es parte de lo que se llama el heroísmo detrás del teclado. Igual, entonces tenemos tres cosas que son distintas y son importantes para recordar y de alguna manera eh, summarize Sí. lo que charlamos. Primero es que el antisemitismo existe en la izquierda y que no todas las expresiones contrarias al Estado de Israel son por definición antisemitas, pero la mayoría son, y que el antisemitismo en la izquierda también se manifestó en no apoyar y no demostrar en frente de una causa que fue humanitaria de Sí. primer nivel. No solidarizarse con la parte del judaísmo que estaba dentro de esos grupos, digamos. Incluyendo las violaciones, incluyendo el abuso sexual, o sea, que son cosas que uno dice, bueno, siempre tenemos que creer. Y acá la veracidad de todos los testimonios fue cuestionada. Número uno. Número dos, los judíos en Estados Unidos, por muchos años, quisimos creer que el antisemitismo, más allá de que había antisemitismo y más allá de que lo vimos, los judíos, de manera muy genérica estoy diciendo, no todos los judíos, quisimos creer, nos quisimos convencer de que el antisemitismo no existía en los Estados Unidos, o que no tenía lugar en los Estados Unidos. Okay. La tercera es que el antisemitismo también tiene una manifestación muy significativa en la derecha americana, la izquierda y la derecha. Y la derecha tiene el tono de la teoría del reemplazamiento, por un lado, esta idea de que Sí, los sí. judíos nos van a reemplazar, los judíos están en Hollywood, los judíos están en los bancos, y hay que mandarlos a todos a Israel, que vuelvan a su lugar. Así el americanismo cristiano blanco puede estar en su lugar, que es los Estados Unidos. Esto es una Protestante, perspectiva. digamos, también, ¿no? Eh, sí, pero otra vez, no te olvides que también muchos de los protestantes son amantes del pueblo judío y sionistas. No, claro, claro que El sí. embajador de, el embajador de Estados Unidos hoy en el Estado de Israel, Mike Huckabee, tiene Protestante. muchísimo por el pueblo judío, y es más, en sus posiciones ideológicas, yo diría que está en una derecha que es para mí casi injustificable. Eh, si vos escuchás Claro. para mí, o sea, es mucho más fundamentalista en su lectura del texto bíblico que la mayoría de la derecha en Israel, o sea, de la derecha judía. O sea, es una... No en su aproximamiento, en su identidad política, pero en su identidad eh, Ideológica. ideológica, puedes conectarlo con Smutrich. ¿Okay? Ah, bueno. O sea, Ok. a nivel, cómo ve la tierra, etc. Y la última parte es que Lo que Israel está hablamos. detrás, en la derecha, de todas las decisiones incorrectas
que el gobierno americano tomó, incluyendo, me voy a decirte, incluyendo que el 9/11, que el 11 de septiembre fue orquestado por Israel y que el ataque en Irak fue orquestado por Israel. Es una cosa, es tremendo. O sea, y el problema es no solamente que estas mentiras se dicen, es terrible, sino que estas mentiras también se creen. Claro. Así que bueno. Bueno, una parte, voy a rescatar la parte, no sé, no llega a ser un vaso medio vacío, pero el cuartito de vaso lleno es que dicen que los judíos se tienen que ir a Israel y no que los tienen que matar. Por lo menos ha habido una evolución en cuanto al pensamiento nazista, ¿no? Si vos querés te puede destruir la idea en un segundo. Lo primero que Hitler intentó hacer fue relocar a los judíos. Okay. Perdóname, amigo. Bueno, está bien, pero en ese momento la mitad de no. Te acabo de tirar la mitad de la copa al piso. No, pero momento, de todos modos, oye, es verdad, pero de todos modos, no existía el Estado de Israel, con lo cual no sé si Hitler hubiera mandado a los judíos a Israel, pero todo, no importa, el beneficio de la duda, todo igual es una porquería, como lo veas para adelante, para atrás, toda una porquería. Vamos a pasar a otro plano. Bueno, solamente una pregunta más me queda chiquita sobre este tema del antisemitismo en Estados Unidos, y es si la comunidad, si el judío organizado, el que está en una comunidad, el que está en un movimiento, el que está dentro de relacionado con otros judíos y se identifica como judíos y con Israel, tuvo un cambio de actitud, si pasó a tener miedo, si generó miedo, si hubo más cuidado con respecto a las instituciones, si se puso más guardia, ¿hubo algo por el estilo? Sí y no. O sea, siempre que hay situaciones tensas, hay más movimiento de seguridad. Acá hubo hace unas semanas atrás, una semana atrás, acá en la ciudad de San José, que está acá al lado, San José en California, son 10 minutos de mi casa, en un lugar que mis hijos van a encontrarse con sus amigos muy a menudo. 12 americanos e israelíes fueron atacados y golpeados de manera brutal por 3 jóvenes. Y la respuesta de la comunidad a eso fue, acá a nivel local, fue agregar seguridad. En la vida cotidiana pasa como si fuese on and off, ¿cierto? Sí. Hay momentos de más tensión, lo que se da más seguridad, hay momentos en los cuales la gente se relaja un poco y se acuerdan del presupuesto y claro, bajan. En Argentina yo me acuerdo que, más allá de que hayamos tenido seguridad, en un momento había policías en todas las comunidades judías. Esta acá en Estados Unidos no existe y es imposible a nivel local. Si claro, tenés un evento, de repente la policía te viene a visitar. Claro, porque el costo de eso lo financia la institución, no lo financia la policía, no lo financia el Estado, sí, digamos. Igual hay que subrayar que el Estado de California, por ejemplo, tiene, si lo sé en inglés, grants, tiene beneficios económicos muy importantes que la gente puede aplicar, que las comunidades pueden aplicar y recibir para la seguridad a nivel estructural, incluso para pagar agentes de seguridad. Uno puede aplicar como si fuese cada otro año. Es una cosa importante e interesante. Damos vuelta a la página porque yo quiero llegar a otro punto, quizás el último de nuestra charla hoy, pero que no menos importante, que es, estás a punto de editar un libro. Salió el libro hace salió, está afuera, creo que salió la verdad no me acuerdo la fecha, a mediados de enero, y es un libro, se llama, es el manual para la terapia cognitiva conductual en jóvenes judíos. Mirá, manual para terapia conductiva, terapia cognitiva conductual, perdón. Se llama The Manual, the Handbook for CBT in
Youth American Jews. Y te cuento en realidad cómo nació el libro y lo que hace, porque creo Claro, que de qué se trata? Porque es un manual destinado a la juventud judía, digamos. Ok. está destinado para los psicólogos que Ah, atienden a la comunidad judía. ah, ok. Mira, te cuento muy rápido la historia de cómo el libro salió. Hace los días después del 7 de octubre, yo estaba hablando en muchos lugares y hice muchas prédicas y organicé muchísimos actos. Eh, y un miembro de mi comunidad con el que no había hablado mucho hasta ese momento se me acerca y me dice, ¿dónde estudiaste psicología? No, mi mamá me intentaba analizar, pero no, no estudié psicología. Y me dice, porque algunos de los conceptos que estás usando están muy profundamente conectados con psicología. Y es cierto que yo soy un aficionado de la psicología. Me encanta estudiar psicología de manera informal, pero no tengo ninguna formación formal en psicología. Y, y me dijo, mira, yo estoy haciendo un póster para una convención profesional de los terapistas en el área de CBT, en el área de psicología cognitiva conductual, de terapia cognitiva conductual. ¿Me podrías ayudar con los conceptos judíos? Empezamos a trabajar juntos y hicimos el póster para su conferencia profesional y me dijo, mira, lo presentamos juntos, ¿no? Le digo, lo presentamos juntos. Le digo, ¿qué presentamos? Y me dice, ah, sí, mira, es acá, en Filadelfia, en noviembre. Vamos. Y dije, bueno, vamos. Y viajé a Filadelfia, son 5 horas de vuelo. Y tuvimos esa vez, en esa oportunidad, hicimos un panel, nos sentamos y tuvimos una charla con 50 psicólogos que tratan a adolescentes judíos. Y fue muy significativo. Y salimos de ahí y me dijo, tenemos que escribir un libro. Y tenemos un libro que tiene artículos escritos por nosotros dos y también por rabinos, psicólogos y psicólogos en distintas universidades. Y Ok. el objetivo del libro es ayudar a profesionales de la salud mental a tratar con las lentes culturales del judaísmo a jóvenes judíos. Y esto es lo que es más interesante de todo esto. Te conté sobre la negación del antisemitismo. Sí. El CBT tiene la terapia cognitiva conductual, tiene siempre lo que se llaman las lentes culturales, que son la perspectiva específica de ciertas culturas. Hay libros y manuales de las lentes culturales de todas las culturas. Ah, ¿Sabes en cuál no hay? no. En el El judaísmo. judío. Ah, ok. Porque el judaísmo, el judío, no se ha visto en los Estados Unidos como una minoría por muchísimos años. Pero los judíos son una Claro. minoría. Se Somos una sintió en minoría. casa. Se sintió en casa. Eh, o nunca quiso decir que no nos sentimos siempre en casa. Nunca Ok. quiso admitir. O sea, eso es muy importante lo que está diciendo. Sí, eso es una parte. Y la otra parte quizás es que nunca quisimos decir que quizás no siempre nos sentimos en casa. Bueno, este libro intenta hacer ese trabajo. Nació como toda una idea que se desarrolló después del 7 de octubre y gracias a Dios llevando a las manos de muchos profesionales de la salud mental y mi esperanza es que pueda ayudar de alguna manera eh, nutrir el lenguaje y el vocabulario que va a ayudar a nuestros jóvenes a sentirse más cómodos, más conectados con sí mismos y con sus identidades. Ok. Lo que, digo yo, lateral, digo como un asterisco también, la conducta, lo que tiene que ver con lo conductual, conductista, tiene que ver con una forma de terapia que su ojo está puesto en aquellos comportamientos de la persona que pueden ser medibles, que pueden ser observables, medibles, y el objeto es eh, cuantificar, digamos, de alguna manera esas conductas para poder después tratarlas, ¿no?
Esa es la forma de trabajo del conductismo, digamos. Eh, bueno, la verdad que es muy interesante también que te hayas ligado a todo bueno, hablábamos en la previa de que estás cerca de una universidad muy importante para la psicología del mundo, que Palo Alto es una de las primeras teorías que tiene que ver con la reflexología de Pavlov, el famoso perro de Pavlov, que le tiras el palo y lo No va a veas en buscar. voz alta, no veas en voz alta que tengo acá dos perros. Ah, ok. Sa- Ah, bueno, Sancho, está bien. Sancho falleció, pero tenemos a Tina y a Crembo acá. Ok. Bueno, No tienen que saber. yo convivo con una perrita, así que lo entiendo perfectamente. Pero es esa teoría que decía que la reacción, se puede medir la reacción, y eso es lo que había dicho Pablo, desde Palo Alto. Bueno, así es el lugar donde está ahora Nico, que se ve que tiene alguna gran influencia sobre él, este, porque se ve que es un ambiente muy psicoanalizado toda la zona, ¿no? Eh, bueno, Hay un poco. te veo muy Te puedo bien, sí, ahora, podemos dar vuelta a la, como se dice, turn the tables around, turn around the table, dar vuelta a la mesa por un segundo. sí, por Y supuesto. reconocer que yo estoy sentado en California y que es la mañana del viernes, el programa en vivo. No, el programa lo vemos el día domingo. Ok, entonces estamos antes de Shabbat, pero vamos a estar diciendo Shavua Tov. Y Claro, vos estás dando Shabbat en Israel y detrás de tu imagen dice Radio Naharía. Naharía ha estado bajo un terrible, terrible ataque por las últimas semanas, particularmente durante los últimos días. Y me imagino, sí, Marcos, que estás yendo ida y vuelta al shelter, al Miklat. sí, eh, y reconocer que esa es la situación en la que estás, en la que estamos. eh, Otra vez, yo no estoy corriendo al Miklat, tengo los mensajes de mi papá y de mis suegros que nos cuentan qué les está pasando y cómo está pasando, y por supuesto todas las noticias. Y decir una cosa chiquita en ese sentido, sí, es que acabamos de empezar el mes de Nisan. El mes de Nisan es el mes de nuestra libertad. sí. Es el mes en Pesaj. el cual celebramos la festividad de Pesaj. Y una de de los componentes de la Haggadah, de las enseñanzas más lindas de la Haggadah, es que dice que Rabbi Gamliel, que decía, el rabino Gamliel decía que el que no dice estas tres palabras, que te voy a decir en un segundo, es como si no ha celebrado la festividad de Pesaj. Que no Ok. dice Pesaj, Matzah, Umaror. Que no dice Pesaj simbolizando el Ujú. sacrificio pascual, se dice en español, y la idea del sacrificio en hebreo se dice corbán, que tiene que ver Claro. con lo que nos acerca a Dios, a nosotros mismos, y también tiene que ver con lo que de alguna manera nosotros entregamos y damos. En momentos que nos sentimos muy cerca, son momentos en los cuales también estamos dando algo que nos resulta significativo. El segundo es matzah. El matzah es decimos alachmania, el pan de la pobreza, que también es el pan del tiempo limitado. Pues si te lleva más de 18 minutos no es matzah. Y una de las cosas que nos cuesta, que tenemos en este momento es la limitación del tiempo, el tiempo que tenés para correr al Miklat, al refugio, el tiempo que tenés para darte una ducha. Eh, el tiempo no es siempre algo que nosotros podemos manejar, es muchas veces algo que nos contextualiza en momentos muy Es algo específicos que de nuestras nunca vidas. podemos manejar. Es algo que nunca podemos manejar. A veces sentimos que sí, pero en realidad nunca podemos, es muy cierto lo que decís. Y la otra es maror, las hierbas amargas. Amargas. Y una cosa muy significativa de nuestra celebración de la libertad es que la, el sabor de la libertad, que quizás es uno de los más gustosos, más fuertes que podemos
alguna manera vivir, experimentar, no, no borra, no deja atrás la amargura, El dolor para el llegar a dolor eso. que vivimos. Y yo creo que una de las grandezas de nuestro pueblo es entender que podemos celebrar cuando no nos sentimos en control del tiempo, cuando estamos entregando un montón de nosotros mismos, incluso cuando tenemos el sabor de la amargura en nuestras bocas, todavía podemos celebrar y sentirnos libres. Yo creo que el hecho de que estás en Aria, que estás en el Estado de Israel, en el soberano Estado de Israel, es un motivo de celebración, incluso en este momento que es terrible, y uno no puede negar el dolor y la amargura que este momento tienen, pero también quizás podamos encontrar un poco de consuelo y un poco de esperanza en la idea de la libertad, la idea de la soberanía judía y lo importante que es estar en un Estado soberano y judío. Así es. Bueno, amén. Yo, una de siempre me acuerdo, vos sabés que a mí el humor me es muy cercano, y una de las cosas que siempre me gustó es aquel tipo que está rezando dice y le dice a Dios, Dios, yo sé que somos el pueblo elegido, yo sé que somos el pueblo elegido. Por un ratito, ¿no podés elegir a otro? Muy cierto, muy cierto. No, no siempre querés estar en la luz de la cámara. Claro. Nico, yo te quiero agradecer muchísimo tu tiempo y toda tu sabiduría, todas las cosas lindas que haces. A mí me gusta, disfruto mucho de escucharte y de ver todo lo que haces, porque, bueno, viste, cuando uno te conoció mucho más chico y verte ahora tan consagrado, tan firme, tan familiero, ahora no tenés un solo perro, ahora tenés dos. O sea, le da un sipuk, ¿no? Da una satisfacción interna muy, muy grande. Te quiero mucho y te agradezco mucho este tiempo Realmente. para compartir con la gente de Radio Naria. Gracias por la invitación y gracias por este proyecto que es uno de muchos que has hecho para poder conectar gente y yo creo que vos das amor a través de tu arte a la gente que te rodea. Gracias, gracias. Un cariño grande a la familia. Hak Cuídate. Sameach. Shabbat Shalom, Sameach, y para los que están escuchando el domingo, Shabbat Tov. Shavuot Tov. Gracias a todos, gracias a Nico Soco allí en esa hermosa California, en Los Gatos. Los Gatos. Chao. Radio Naria. Algo distinto en tu mismo idioma.